Israel participó activamente en la creación y expansión de Hamás en la Franja de Gaza entre la década de los años 60 y mediados de los años 80. Reconocía explícitamente el papel de Israel en la expansión de Hamás. El gobierno de Israel me daba un presupuesto y yo se lo hacía llegar a las mezquitas, señalaba. No, yo soy judío y voy a liberar al pueblo judío. O sea, desde este lugar. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida, como así fue el origen de la creación del Estado de Israel en la partición de 1947 por las Naciones Unidas. Cada día, para poder trabajar, tienen que cruzar el muro por las puertas de control. Restricciones de movimiento, de acceso de agua, represión y marginación son algunas de las armas. Antes del día 7 de octubre, ha habido una política sistemática de parte del Estado de Israel que tiene como principal objetivo mantener despedazado el territorio palestino y anexado, además de una política de judaización o israelización del territorio palestino. La política también israelí consiste en la represión permanente, el asesinato, encarcelamiento, profanación de los lugares santos musulmanes y cristianos, la humillación permanente continua de la población palestina desde siempre. Hoy traigo un vídeo diferente a lo que suelo hacer, pero sentía que tenía que unirme de alguna manera a la causa palestina y poner mi granito de arena, a pesar de que mi voz aún es chiquitita dentro del mundo de YouTube. Pero bueno, alguien lo escuchará. Así que sean bienvenidos a este nuevo vídeo. El conflicto que está sucediendo en Israel y Palestina han ocupado todos los canales de comunicación e incluso las redes. Explicar este conflicto no es tan fácil, ya que sus raíces vienen de muchos años atrás. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias de ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Oriente Medio, la religión está detrás de todo y la nueva orden mundial tiene bastante que ver. Por un lado, tenemos el Estado israelí de religión judía y por otro lado, el Estado de Palestina y su religión. El 90% es musulmana suní. Partamos de una base, tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es como Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva más de 3000 años. Sin embargo, quien tiene el derecho histórico a hablar de estas tierras no tiene importancia a día de hoy. Los motivos que le llevaron la vuelta judía a Palestina cuentan que Jerusalén era la tierra prometida y otras cosas, pero lo que es cierto y no se dice es que ellos tenían claro que querían crear un estado y tenían el ojo puesto entre Palestina o Argentina. Uno no puede quedarse solo en un templo, uno no puede quedarse solo pidiéndole a Dios, sino hay que ayudarlo, Dios también, a que se haga presente en nuestra bendita tierra para que Argentina como tierra prometida cumpla como tierra prometida. Argentina como tierra prometida. Tenemos que entender que la tierra prometida es sagrada para ser también partida y repartida, como así fue el origen de la creación del Estado de Israel en la partición de 1947 por las Naciones Unidas. El 23 de marzo de 1969 se realizó en el Templo Israelita en Buenos Aires una reunión de judíos dada por el rabino Gordon de Cajal, la creación del llamado Plan Gandilia, una supuesta conspiración israelí para exigir un segundo Estado judío en el sur argentino y chileno. En 1971, el economista cordobés Walter Beberaggi Allende publica una carta abierta dirigida a José Rucci, secretario general de la CGT Argentina. En ella, denuncia un plan internacional comandado por la comunidad judía asentada en territorio nacional para apropiarse de la Patagonia y fundar allí un Estado judío. La denuncia de Beberaggi Allende provocó un estado de alerta y conmoción general en la sociedad argentina. Una vez más, los sectores nacionalistas, conformados principalmente por las Fuerzas Armadas y las facciones reaccionarias del peronismo, se encargaban de difundir un supuesto complot sionista en territorio nacional. Plantea en el plan Línea, puestas actas encontradas, que existe un plan judío para quedarse con un pedazo de Argentina, con la Patagonia y la cordillera de los Andes, donde establecer un segundo Estado judío. Allí fundarían un nuevo país,
que abarcaría todas las provincias y regiones a ambos lados de la cordillera de los Andes, desde el río Colorado hacia el sur, con un puerto internacional en Bahía Blanca, en pleno corazón de la Patagonia. Además, según palabras de Beberache y Allende, el plan pretendía convertir a la Antártida en un gigantesco freezer donde almacenar cereales y construir gigantescas ciudades subterráneas en medio de la cordillera de los Andes. No, yo soy judío y voy a liberar al pueblo judío, o sea, desde este lugar. Pero volvamos a finales del siglo XIX, en el 1881, donde comienzan los orígenes de la primera gran inmigración judía palestina. Israel formaba parte del Imperio Otomano y en esa época nace el sionismo. ¿Y qué es el sionismo? Pues esta palabra la vamos a escuchar bastante. El sionismo es un movimiento judío político surgido a finales del siglo XIX. El precursor de dicho movimiento fue el periodista judío austrohúngaro Theodor Herzl, que organizó el primer congreso sionista en Basilea, Suiza. En 1897, él expuso la necesidad de que el pueblo judío debía de tener un Estado, un hogar nacional en raza, religión y cultura. Por ello, no solo es un movimiento político como se quería hacer ver, sino un movimiento religioso, cultural y financiero. A raíz de este movimiento nació el Estado de Israel en 1948 y recibe el nombre de Sion por una de las colinas de Jerusalén, lo que le dicen que es la tierra prometida del pueblo judío. Y ahora vamos por los hechos. Entre 1882 y 1903 se produce la migración masiva de judíos a Palestina, desde Polonia, Rusia y Rumanía. La primera alía en español significa ascenso y está financiada por la familia. La segunda alía comienza en 1904. Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial todo cambia y esto ya estaba muy pensado y premeditado. El Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina entre guerras. Los británicos ya negociaban al iniciar el siglo XX con líderes del sionismo y el 2 de noviembre de 1917 se hace la Declaración Balfour, una carta del gobierno británico a favor de establecer el hogar nacional de los judíos en Palestina. La Declaración Balfour fue el desenlace de las negociaciones durante la Primera Guerra Mundial. Este momento fue muy importante. Aquí hubo un antes y un después muy bien pensado y premeditado. Un territorio que se robaron los ingleses al caer la Primera Guerra Mundial, regalándoselo a la comunidad judía, mediante esta carta oficialmente por el gobierno a uno de los líderes sionistas. Y ya que estamos, me gustaría hacer referencia a esta familia. Esta familia es una de las más poderosas que dirigen el mundo junto con otras. Provienen de los judíos házaros. Abajo en la descripción dejo un enlace donde por capítulos viene desde su origen, en caso de que quieran indagar en ello. Pero en lo que quiero centrarme es en este señor, que proviene de esta familia. Este señor fue una de las personas que más influyó en los primeros asentamientos y colonización del pueblo judío hacia formar Estado en Israel. Empezó comprando terrenos y financiando, ayudando a otras familias para que pudieran entrar dentro y formar Estado en Palestina. Creó la Sociedad para la Colonización de Palestina. Y durante la Segunda Guerra Mundial, tanto al empezar como al terminar, hubo otra migración masiva de judíos hacia Palestina. Acabada la Segunda Guerra Mundial, en 1945 se forma la Organización de las Naciones Unidas, lo que conocemos hoy como la ONU. Y 2 años después, en 1947, la ONU entra en juego entre el conflicto de Israel y Palestina. Aprueban un plan que dividía Palestina en 2 estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel fue proclamado por el plan de la ONU. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 181, también conocida como el Plan de Partición de Palestina. Sin embargo, la Resolución 181 no fue aceptada por todas las partes involucradas en el conflicto, mientras que los líderes judíos aceptaron la propuesta y los líderes árabes y palestinos la rechazaron. Argumentaron que el plan no respetaba los derechos de la mayoría árabe en Palestina y que la participación era injusta. Además, consideraron que la ONU no tenía el derecho de dividir Palestina sin el consentimiento de la mayoría de su población. La victimización de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial produjo una justificada paranoia judía que reforzó ese movimiento. Además, la necesidad de evitar su repetición hizo que el pueblo judío desarrollara una gran capacidad para obtener el firme apoyo en los países más poderosos, especialmente de Estados Unidos. Hubo quienes creían que los palestinos eran un grupo de tribus primitivas que no tenían la identidad, cohesión, educación ni organización suficiente para ser un pueblo. Y esto fue un argumento del sionismo, acogido por los países poderosos
poderosos, especialmente por Estados Unidos, pero también por los europeos occidentales como el Reino Unido. ¿La Unión Soviética? Sí. ¿Reino Unido? Abstención. ¿Francia? Sí. La resolución del Comité para Palestina ha sido aprobada por 33 votos, 13 en contra y 10 abstenciones. Una vez aprobado el Estado de Israel, su gente se echó a la calle festejando hasta el día siguiente, pero esta alegría poco duraría, ya que los árabes no estaban de acuerdo y un fuerte sentimiento de injusticia se va apoderando de los palestinos. Y apoyados por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudí y Transjordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Comienza la guerra árabe-israelí, conocida por el pueblo israelí como Guerra de la Independencia. Duró casi un año, desde 1948 hasta mediados del 1949, donde Israel venció a los árabes, aumentando el territorio un 23% de lo que habían asignado la ONU. La Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Transjordania, y al terminar la guerra, 711.000 personas árabes se vieron privadas de sus hogares en las zonas controladas por Israel. A partir de aquí comienzan una serie de conflictos que durarán más de 70 años. Comienzan una serie de guerras árabe-israelí en Oriente Medio que durarán casi 50 años. Y es que a pesar de que hubo 5 años de tregua, hubo un detonante que comenzó la primera intifada. El 6 de diciembre de 1987, un israelí de nombre Moshe Sakal fue acuchillado y asesinado por un palestino en Gaza. 3 días después, un camión israelí embistió un vehículo que llevaba 4 trabajadores palestinos en el campo de Jabalia. Los 4 trabajadores perdieron la vida. Estos hechos fueron la pólvora causante de la gran explosión, y miles de palestinos acudieron a los funerales de los fallecidos. Aquellos entierros se convirtieron en la chispa inicial, pues a partir de ese momento, nada frenaría el enojo, los ataques y la mutua agresividad. En los altercados iniciales, un joven palestino de 17 años perdió la vida. Su nombre era Atem Abu Sesi, lo que llevó a una rabia palestina completamente colectiva. Pocos días después, 1,5 millones de palestinos se manifestaron en las calles de Ramallah, Nablus, Gaza, Belén y Jerusalén. Las mezquitas tanto en Israel y Palestina se convirtieron en centros de incitación, y cualquier civil palestino peleaba como el más convencido soldado. Era diciembre de 1987 y la primera intifada había iniciado. Y entre tanto se fueron formando grupos y organizaciones para la liberación de Palestina. Se reunieron entre todos y pensaron, oye, ya que todos estamos luchando por la misma causa, unámonos, y crearon la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, una coalición de movimientos políticos y paramilitares como representante del pueblo palestino a la cabeza, Yasser Arafat. Este líder palestino hizo todo lo que pudo para alcanzar la paz con el gobierno de Israel y terminar el conflicto de décadas entre ambos países. Algunas de las negociaciones realizadas fueron la Conferencia de Paz de Madrid en España en 1991, los acuerdos de Oslo en Noruega en 1993 y la cumbre de Camp David en Estados Unidos en el 2000. A pesar de que se intentó llegar a un acuerdo entre israelíes y palestinos, tanto una parte como otra querían todo el territorio y nada de repartir ni quedar a medias. Permítanme decir que estoy profundamente conmovido. Me gustaría agradecerles a todos y a cada uno de ustedes que han venido aquí hoy para manifestarse contra la violencia y por la paz. Después de los acuerdos de Oslo comenzó la segunda intifada y abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese a israelí. Israel ocupó más territorio aún del que tenía ya ocupado y fue organizando asentamientos de judíos en territorio palestino, de modo que poco a poco ha ido colonizando de judío el suelo palestino, cosa ilegal que no se puede hacer y lo prohíbe el derecho internacional. Las distintas áreas establecidas según los acuerdos de Oslo en la zona de exclusivo control por parte de la autoridad palestina en
En la zona B se quedó la seguridad compartida por la Autoridad Palestina e Israel y en la zona C de exclusivo control israelí. Pero nada de esto se está respetando por parte de Israel. Entre una parte de la población de Israel que en la OLP estaba alcanzando la paz y otra parte de Palestina que creían que Yasser Arafat no estaba siendo duro con lo que le querían imponer Israel, se creó la organización paramilitar Hamás. Sí, tanto es así que, tal como se ha sabido más adelante, Israel participó activamente en la creación y expansión de Hamás en la Franja de Gaza entre la década de los años 60 y mediados de los años 80. Por aquel entonces, Hamás, que aún no se había constituido como tal, funcionaba como un apéndice de la hermandad musulmana, proporcionando infraestructura social, religiosa y educativa a los refugiados palestinos recluidos en los campos. Es en ese contexto cuando el entonces primer ministro israelí Menachem Begin inició la financiación de grupos palestinos islámicos contrarios a la Organización para la Liberación de Palestina. El objetivo prioritario era debilitar a su principal adversario, Yasser Arafat. Y si para ello había que apoyar a organizaciones contrarias a la existencia del Estado de Israel, se hacía el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Documentos consultados por el periodista Richard Seil en el Instituto Internacional de Políticas contra el Terrorismo de Israel revelan que este apoyo se materializó por primera vez en 1978, cuando el gobierno israelí comenzó a cooptar a palestinos islámicos entre las ligas aldeanas y los líderes de la hermandad. Les pagaban un sueldo, financiaban la construcción de mezquitas e incluso amparó la creación de centros de formación de militantes integristas. La financiación provenía también de estados árabes contrarios al laicismo de Arafat. Esto es algo que han confirmado diferentes autoridades israelíes en las últimas décadas, entre ellos el general israelí Yitzhak Segev, que actuaba como gobernador de Gaza y que en una entrevista con The New York Times en 1981 reconocía explícitamente el papel de Israel en la expansión de Hamás. El gobierno de Israel me daba un presupuesto y yo se lo hacía llegar a las mezquitas, señalaba. El responsable israelí de asuntos religiosos en la Franja de Gaza hasta 1994, Avner Cohen, también admitió esta vez en una entrevista con The Wall Street Journal que Hamás, a mi pesar, es una creación de Israel. Fue un error enorme y estúpido, agregó. El apoyo de Israel al germen de Hamás fue tal que las reuniones entre Ahmed Yassin y Mahmoud Saha, fundadores del movimiento, y las autoridades israelíes en Gaza eran habituales. En 1979, Tel Aviv les concedió un permiso oficial para crear Muhammad al-Islamiyya, la organización caritativa que sirvió de plataforma para la creación de Hamás. También les concedieron permisos para abrir la Universidad Islámica de Gaza, donde se formaron muchos de los cuadros dirigentes de Hamás. Y todo ello, según parece, insistimos, para contrarrestar la gran influencia política y el prestigio que entonces tenía la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? Así es. Prueba de ello es que el apoyo de Israel al movimiento nacionalista islamista no se interrumpió en 1984, cuando se descubrió un alijo de armas en Gaza que, según el grupo religioso, iba a ser utilizado contra su rival político, la Organización para la Liberación de Palestina. No fue hasta 1989, 2 años después de la constitución de Hamás, cuando Israel interrumpió su colaboración con el grupo islamista. El motivo, el asesinato de 2 soldados israelíes. Ahí la respuesta del Estado israelí fue contundente. Condenó a cadena perpetua a su antiguo aliado y fundador de Hamás, Ahmed Yassin, y deportó a casi 400 dirigentes del movimiento al Líbano. Al final, los líderes que querían llegar a un acuerdo de paz murieron. Isaac Rabin falleció en 1995 por 2 disparos en manos de un ultraderechista israelí, y Yasser Arafat murió en el 2004 envenenado con polonio radiactivo. ¿Quién lo envenenó? Podría ser Israel, ya que en 6 ocasiones intentaron asesinarlo. O podría ser Hamás, ya que habían iniciado una campaña de atentados suicidas, convencidos que los acuerdos de paz eran una rendición hacia un Estado que no debería de existir. En 2002 cambió la vida para miles de palestinos y palestinas de Cisjordania. Ese año Israel empezó a levantar un muro que medirá 700 kilómetros de largo una vez finalizado. Hoy en día ya tiene cientos de kilómetros y dificulta aún más la vida social, económica y el acceso a los servicios de la población cisjordana. Desde 2022, estos ciudadanos necesitan permisos especiales para vivir dentro de sus propios hogares. Además, el muro ha supuesto la separación de familias enteras. Los niños y niñas en muchas zonas de Cisjordania crecen sin saber lo que hay detrás del muro. No pueden conocer a parte de su familia y no pueden jugar libremente donde quieran. Cada día, para poder trabajar, tienen que cruzar el muro por las puertas de control. Restricciones de movimiento, de acceso de agua, represión y marginación son algunas de las armas. El argumento que dan los israelíes sobre el por qué la construcción del muro es la de impedir la entrada de terroristas suicidas en su territorio.
¿Quién quiere ir a trabajar a Israel? Nadie se preocupa por nosotros, la clase obrera. Sin embargo, deberíamos ser el pilar de la economía palestina, pero trabajamos en Israel. Nos obligaron. No tenemos economía nacional. No hay agua para la agricultura. No hay mercado para nuestros productos. Nadie se preocupa por este pueblo. Que nos den agua, que nos abran el mercado. ¿Por qué el mercado de Cisjordania está lleno de productos israelíes? ¿Quién piensa en nosotros? Ya sea en Israel o en Palestina. Deme un trabajo aquí en Cisjordania, incluso por la mitad del salario, pero sáqueme de esta miseria. Sufrimos entre 30 minutos y 2 horas. Todo depende del humor del soldado que está adentro. Hay gente que se ha ahogado. Incluso algunos han muerto. Le puede pasar a cualquiera. Gente que se empuja, que sufre, que se ahoga. A veces mueren algunos obreros. Es por eso que es duro. Y si el permiso de trabajo ya no está vigente, va a quedarse 3 o 4 meses atascado, desempleado. La muerte de Yasser Arafat jamás se hizo fuerte en la Franja de Gaza y quedaron gobernando por separado. En la Franja de Gaza la cabeza de Hamas y en Cisjordania la OLP con Fatah a la cabeza. Los grupos se fueron radicalizando más y en la que Israel construyó un muro para aislar económicamente, sin suministro ni apenas energía. Y ese bloque ha causado un desastre humanitario en la zona. Llevar 75 años, mi familia, mis bisabuelos han sufrido esto. 3 de mis 4 abuelos fueron expulsados a punta de fusil de lo que es ahora Israel, para dejarlos confinados en la Franja de Gaza, en unas condiciones ahora infrahumanas, en el mayor campo de concentración que hay en el mundo, sin medicinas, con 3 horas de electricidad al día, sin agua potable, sin poder pescar, sin poder, no sé cómo sobreviven. Son un pueblo luchador. Antes del día 7 de octubre, ha habido una política sistemática de parte del Estado de Israel que tiene como principal objetivo mantener despedazado el territorio palestino y anexado, además de una política de judaización o israelización del territorio palestino. La política también israelí consiste en la represión permanente, el asesinato, encarcelamiento, profanación de los lugares santos musulmanes y cristianos, la humillación permanente continua de la población palestina desde siempre. El Estado de Israel es un instrumento, un proyecto que fue creado por las grandes potencias. Y es importante también entender que este proyecto no se gestó en el año 48. Esto viene gestándose desde 1799. Fíjense, de los 2 estados hay uno solo, que es el Estado de Israel. ¿Dónde está el Estado de Palestina? Está bajo ocupación. ¿Cómo? Simplemente por el apoyo incondicional de parte de las grandes potencias a Israel. Muchos se preguntan por qué este occidente que persiguió durante tanto tiempo a los judíos, o a todo lo diferente, no solamente a los judíos, todo lo diferente, ¿por qué se identifica tanto con el Estado de Israel? Simplemente porque es su proyecto y es su instrumento para mantener su dominio y para seguir explotando las riquezas de nuestra región y seguir cosechando dividendos de los conflictos. Sí, la industria militar armamentística. Exactamente. Para no extenderme más aún en este vídeo, ya que todavía queda mucho por contar, en el próximo vídeo narraré la historia de 5 personas que han estado contando su día a día desde que estalló la guerra actual y cómo personas activistas están siendo calladas para no poder documentar lo que están viviendo en Cisjordania. Si les gustó el vídeo, ya sabéis, siempre se agradece un like. En caso de que no hayáis suscribido, suscríbanse.
Y les dejo con un breve resumen del siguiente vídeo. They targeting hospitals, residential buildings, homes, streets, mosques. Medios de comunicación de Israel han empezado a señalar como objetivos a activistas extranjeros e israelíes que tratan de documentar los abusos a los palestinos, entre ellos a una joven mexicana. En esta organización ISM hay israelíes, extranjeros y todos, al menos los extranjeros, ellos han posteado en apoyo del ataque terrorista. Hasta que no toquen en su puerta, tal vez no van a cambiar, hasta que sus hijos sean asesinados. Entraron por la escalera de acceso aproximadamente 4 elementos de la fuerza de ocupación y entraron otros 4 o 3 más por la escalera que da al interior de la casa. Nos rodearon y nos apuntaron con sus armas y nos dijeron que les entregáramos la cámara. El compañero le dijo que él estaba ahí porque los palestinos eran sus amigos. Cuando le dice esto, el militar le apunta, pero mirándome a mí, porque si no, no va a regresar en una pieza, él lo va a regresar en muchas.